Hola y bienvenido a este tutorial donde voy a explicarles, según mi experiencia ya en el gremio de programadores, de desarrollo de software, ya de más de 10 años en esto, y voy a explicarles cuál es la computadora para programadores, pero teniendo en cuenta qué tipo de programadores eres. Hablemos de desarrolladores, porque hay desarrolladores frontend, hay backend, hay full stack, y cada uno de ellos en su gran mayoría tienen un tipo de máquina específica o una necesidad específica. Vamos a comenzar a observar un poco cómo serían estos computadores para los programadores. Hablemos de los desarrolladores web. Los desarrolladores web pues normalmente se dedican solamente a ese diseño del parte del frontend, donde utilizarán de pronto JavaScript, donde utilizarán de pronto obviamente HTML, CSS, no tocan prácticamente nada del back. Entonces pues se recomienda una máquina no mala obviamente, pero por lo menos con esos requerimientos como para trabajar de una manera mucho más eficiente, donde tengan un disco duro de 500 gigas, donde tenga una memoria RAM entre 6 y 8 gigas. Tarjeta gráfica realmente es opcional, pero si la quieren colocar pues sería de 1 giga, y un procesador de 4 núcleos a 2,9 GHz. Con esto tendrían una máquina extremadamente buena o medianamente buena, tienen muy buenas capacidades para poder trabajar sin ningún problema, ya sea que utilicen un portátil o un computador de mesa. Ahora, es muy recomendable que utilicen siempre discos duros de estado sólido, porque la velocidad de transmisión de los datos es muchísimo más eficiente. Ahora veamos otro tipo de desarrollador. Hablaremos ahora del desarrollador del backend. El backend sí requiere un poquito más de peso por los programas que requiere, porque normalmente tienen que utilizar servidores locales, ¿sí? Un poquito más pesados, como cuando van a trabajar con PHP, o cuando van a trabajar con Tomcat, o cuando van a trabajar con cualquier otro tipo de software que requieran servidores locales para hacer pruebas, o cuando necesitan utilizar Docker. Entonces se les recomienda siempre tener un disco duro de aproximadamente 500 gigas a 1 terabyte. Yo recomiendo realmente el de 1 terabyte, y que tenga entre 8 y 12 gigas de RAM. Yo recomiendo las 12 por obvias razones. La tarjeta gráfica sigue siendo opcional en este punto, porque realmente los desarrolladores back no tienden mucho a trabajar con parte de diseño gráfico y cosas así por el estilo, o temas muy pesados. Un procesador de 4 núcleos a 2,9 GHz pues también es más que suficiente para trabajar. Yo aquí no voy a hablar de marcas, yo aquí no voy a recomendar ciertos procesadores, porque no es la idea. Yo no voy a hacerle publicidad a nadie. Ya cada quien, según su experiencia, pues puede utilizar cada uno de estas marcas. ¿Listo? Veamos otro tipo de desarrollador, el desarrollador full stack. Ese desarrollador full stack es el que es tanto capaz de desarrollar la parte web como la parte backend. Entonces ellos sí van a requerir una máquina, una medianamente buena o realmente buena en este caso, donde tendrán un disco duro de 1 terabyte, donde tenían aproximadamente de entre 12 y 16 gigas de RAM. Yo recomendaría las 16 obviamente. La tarjeta gráfica sigue siendo opcional, pero sería recomendable pues que también la utilizaran. Un procesador de 4 a 6 núcleos de 2,9 a 3,6 GHz sería una máquina muy buena para que trabajen sin ningún problema. Y créeme que tener una máquina hasta para jugar. Aquí ya podemos decir que tenemos una máquina lo suficientemente buena para jugar. Obviamente la tarjeta gráfica tendría que agregarla de un poquito más de capacidad. También tenemos desarrolladores móviles o de aplicaciones o de apps, ¿no? Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Una, que depende para qué tipo de móviles va a programar, ya sea para Android, ¿sí? O ya sea para iOS. Y eso depende mucho de tu máquina. Puedes conseguirte una Mac para poder programar tranquilamente para ambas partes, pero si trabajas en Windows, ahí te limitas un poco. De todos modos, mi recomendación es un disco duro de 1 terabyte, que tenga entre 12 y 16 GB, recomendable la 16 GB, que tengas una tarjeta gráfica entre 2 y 4 GB, recomiendo 4 GB por los temas de que tienes
que emular celulares, aplicaciones o los celulares o los dispositivos en tu computadora. Entonces es recomendable que tenga una buena tarjeta gráfica, ¿sí? Y el procesador, pues que sea de 4 a 6 núcleos, y lo mismo, que sea de 2,9 GHz a 3,8 GHz. Es la recomendación para un desarrollador móvil. Obviamente puede expandirlo más, puede colocarle más, pero con esto sería más que suficiente para trabajar. Veamos ahora a los desarrolladores de videojuegos. Ellos sí requieren una máquina muchísimo más pesada, requieren bastante espacio en disco duro, aunque yo estoy diciendo aquí que tienen 1 terabyte. Obviamente es recomendable que siempre sea en estado sólido, pero pueden aumentar según sus necesidades ese tamaño del disco duro, colocando discos duros esclavos o lo que necesiten. Mucha memoria RAM, entre 16 y 32 gigas. De hecho, tiendo a pensar que a veces se pueden quedar cortos y sería recomendable aumentarle un poco más de las gigas. En este caso, pues lo recomendable serían 32, pero si tienen capacidad de meterle más gigas, pues háganlo. Una tarjeta gráfica bastante buena entre 4 y 8 gigas. Recomiendo las 8 gigas por lo mismo, porque ahí cuando se desarrolla videojuegos hay juegos que son muy pesados, ¿sí? Y un procesador lo suficientemente bueno de 8 o más núcleos y que tenga entre 3,9 a 4,7 GHz. Y veamos otro punto. El otro tipo de desarrollador son los desarrolladores Big Data. Ellos manejan demasiada información, demasiado procesamiento de datos. Tendrán que ver mucho con temas de gráficas y mediciones gráficas. Entonces se recomienda también tener un disco duro por lo menos de 1 terabyte. Pueden subirlo a medida que vayan necesitando. Tener también una muy buena memoria RAM entre 16 y 32. Recomendable utilizar las 32 gigas. Una tarjeta gráfica sí o sí es importantísimo, entre 4 y 8 gigas. Recomendemos las 8 gigas como para que sea un poco más estable. Y lo mismo, un procesador de 8 o más núcleos, ¿sí? De 3,9 a 5 GHz. Con eso podrán trabajar muy bien la parte de Big Data. Y ese que a veces tiendo a pensar de que sí podíamos aumentarle un poquito más esa memoria RAM en caso tal de que sea muy necesario. Pero viene la parte más importante de todas, y es ¿cuál es el mejor PC para programar? Y lo voy a hablar dentro de mi punto de vista, que también me gustan los videojuegos, y para mí este sería el monstruo perfecto. Un computador con mínimo 2 terabytes de disco duro, obviamente en estado sólido ese disco duro. Tener 64 gigas de RAM, 8 gigas de tarjeta gráfica y un procesador de 16 núcleos a 5 GHz. No voy a hacer publicidad en ninguna marca, cada quien puede armarlo como quiera. No estoy hablando de boards, porque la board también tiene mucho que ver. La fuente en ese tipo de máquinas también son bastante fuertes, o deberían ser bastante buenas. Recuerda que siempre deben utilizar fuentes de poder que te manejen unos vatios reales, ¿sí? Y con esto logramos nosotros tener una gran máquina, pero esta es la preferible para mí. De hecho, yo estoy a mitad del camino. Por ahora solamente tengo 32 GB de RAM y una tarjeta gráfica de 4 GB. El procesador de 8 núcleos, pero por ahí vamos a ir subiendo. Bueno, no siendo más, les agradezco que hayan visto este video. Espero que les haya ayudado para quitar esa duda. Y recuerden suscribirse a este canal, darle me gusta, activar la campanita y compartir con todos tus amigos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.